Sean todos bienvenidos a un nuevo video del análisis del discurso político de Leonidas Sisa. Integrantes: Arias María José y Pérez Carolina. Como tutora, la magíster Magdalena Rea para la materia de semiótica. El discurso es del presidente de la CONAIE. Este fue durante las últimas protestas en Quito, en la Universidad Central del Ecuador. El video lo tendrán completo en la caja de descripciones. Comencemos. Como primer punto tenemos el contexto histórico y político. Hemos decidido plantear puntos claves para poder explicar estos contextos. El primero es: la historia del Ecuador se remonta miles de años atrás. Esta evolucionó de grupos indígenas aislados a la poderosa civilización inca, la cual fue conquistada en 1532 por los españoles y consecutivamente liberada de su dominio colonial por Simón Bolívar en 1824. Como bien sabemos, el pueblo ecuatoriano ha visto a lo largo de su historia el ascenso y la caída de líderes grandes y pequeños, que han dejado su legado en esta nación. Hablemos un poco de la historia moderna. A pesar de que Ecuador está enfrentado por líderes gubernamentales corruptos y una constante batalla contra la pobreza, se ha desarrollado como uno de los lugares más importantes en Sudamérica. Ahora bien, hablemos del contexto político. El 13 de junio del 2022, el movimiento indígena en Ecuador comenzó un paro nacional, que se planteó indefinido y, como bien sabemos, duró un aproximado de 18 días. Ecuador enfrenta una crisis económica y Guillermo Lasso no ha dado respuesta sobre esto. Leonidas Sisa tomó el cargo de presidente de la CONAIE y su nombre tomó relevancia a partir del paro del 2019. Cabe recalcar que él viene de una familia de dirigentes indígenas, por ende existe un precedente. Continuemos con el punto 2, que es análisis del mensaje político. Perfecto. En el positivo tenemos pueblo en general perteneciente a la clase social media-baja y también las comunidades indígenas. En el negativo se encuentra Guillermo Lasso, también la clase media alta y las empresas que lucran de la naturaleza. En el indeciso hemos planteado dos: la Policía Nacional del Ecuador y las Fuerzas Armadas. Ustedes se preguntarán por qué. Básicamente, ellos acatan órdenes de sus superiores independientemente de que ellos tengan un criterio muy distinto a lo que les están ordenando. Por ende, les hemos planteado como indecisos. También están las personas que sobreviven del trabajo diario y poseen un negocio, porque al principio ellos se encontraban en un lado positivo, estaban de acuerdo que los indígenas reclamen los derechos porque es algo completamente justo. Sin embargo, al pasar tantos días, ellos ya no tenían recursos, ya no tenían con qué alimentarse, con qué solventar en su hogar. Por ende, también los planteamos como indecisos. Continuemos. El tercero es el análisis de los componentes del discurso. Como bien sabemos, están compuestos por 4. El primero es el descriptivo. Aquí logramos encontrar solamente uno. Dice: él menciona de manera implícita: nuestros taitas decían palabra dicha, palabra hecha. Es decir, que los antepasados tenían palabra y no necesitaban que exista ningún documento para cumplir de las promesas. A comparación de la generación actual, que asume que las palabras se las lleva el viento. Si se dan cuenta o podemos notar, hace una comparación de las generaciones, la actual con la antigua y la antigua con la actual. Abarquemos el segundo componente,
que es el didáctico. Logramos encontrar 4. El primero es una crisis económica que nos afecta a todos. Este pueblo es de paz, somos pacíficos. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son protección de todos los ecuatorianos, no solo de una clase. Este pueblo siempre garantiza el diálogo. Ahora bien, abarquemos el tercer componente del discurso, que es el programático. Aquí logramos encontrar varios puntos, que los iremos desglosando. El primero es el diálogo con el gobierno, una rueda de prensa, una marcha para visualizar la lucha de las mujeres indígenas, y en el discurso político él expresaba 4 puntos de lo que exigía la CONAIE. El primero es que se baje 40 centavos al combustible. El segundo es que la banca pública y privada solucione los problemas de los créditos. El tercero es la explotación minera en los territorios indígenas. Y como cuarto punto, la contaminación del territorio amazónico. También plantean el respeto a los espacios de la vida sin dañar la madre tierra, permitir el ingreso de los productos de campo para poder abastecer a los barrios de Quito. El pueblo se levantará cuando las demandas sean cumplidas. También habla de organizar espacios de información en la Casa de la Cultura. Y por último, que se realice una minga para limpiar los espacios donde se estaba comiendo y durmiendo en las distintas universidades de Quito. Y el último componente que la dignidad no sea confundida con la delincuencia y el vandalismo. De nuestra parte, jamás recibirán racismo, discriminación. Tendremos una lucha coherente. Se sostiene la lucha, es de resistencia. Y por último, la lucha colectiva e intercultural. Como cuarto punto tenemos los verbos y predominio en los componentes del discurso. En el análisis del discurso político de Leonidas Diza se identificaron verbos, tanto en su tiempo como en su modo. En los tiempos verbales existe un predominio de los verbos en el presente, siendo estos: estamos defendiendo, estamos sintiendo, palabra dicha, palabra hecha, reaccionamos, defendemos y hemos venido. Por otro lado, cuando nos referimos a los modos verbales, existe un predominio en el modo imperativo, como por ejemplo, que se vayan todo el mundo, respeten nuestro espacio de vida, dejen de acabar con la madre tierra. Es así que la mayoría de los verbos se encuentran en presente y algunos en modo imperativo, por lo cual la utilización de los mismos resalta en el componente programático, puesto que son actividades que se realizaron en ese preciso momento. Formas de tratamiento en el discurso. Es importante conocer que la Real Academia Española define las formas de tratamiento a las variantes pronominales utilizadas para dirigirse a un destinatario. Esto en función a la relación social entre los interlocutores. En el análisis se pudieron identificar 5 formas de tratamiento. La primera, nosotros. Esta se encuentra en la primera persona del plural. Evoca un sentimiento de unión y compañerismo hacia el público. En este caso, el público viene a ser el pueblo en general. De igual manera, el político, al referirse a sí mismo, como la siguiente frase: Leonidas Diza es una persona más, pasa a formar parte del público, en este caso, del pueblo. Por otro lado,
Estimados compañeros y compañeras, evoca un sentimiento de respeto hacia los mismos. Nuestros compañeros, nuestros taitas. Nuestros es un pronombre personal que se encuentra en primera persona. Evoca un sentimiento de empatía, hermandad y familiaridad. Y por último, los agradecimientos. Se tomaron muy en cuenta los agradecimientos, puesto que es importante recalcar el contexto situacional, ya que el público se encontraba en esos momentos a pesar de la situación que estaba pasando el país, escuchando claramente el discurso de Leonidas Issa. Por otra parte, tenemos la intención del emisor, en este caso del político, hacia sus oyentes. Se resaltaron tres intenciones: el respeto, la confianza, la seguridad y ánimos. El respeto. Esto es manifestado a través de su forma de tratamiento hacia los oyentes y, de manera implícita, hacia la lucha y resistencia de estos, debido al contexto en el cual se encontraban. Confianza. Esto se denota cuando el político acompaña desde un inicio hasta un final a su pueblo. De igual manera, cuando existe preocupación por el bienestar del pueblo, al mencionar que hará un corredor humanitario. Y por último, cuando denota ciertas características en su dialecto, que lo une e identifica especialmente con su comunidad, en este caso, con su comunidad indígena. Por último, seguridad y ánimos. Esto se pone de manifiesto cuando Issa menciona los motivos por los cuales el pueblo está luchando. Estos motivos tienen coherencia y lógica y son latentes por toda la comunidad ecuatoriana. Por último, tenemos las conclusiones. Como primera conclusión, es grato y digno apreciar cómo Leonidas Issa al momento de expresarse lo hace de manera natural. Esto quiere decir sin aparentar a alguien que no es. Lo mencionado anteriormente se escucha de manera clara en sus discursos, cuando emite ciertas palabras pertenecientes a su comunidad. En el discurso que se analizó, utiliza la palabra taitas, que significa padres, demostrando sus raíces sin problema ni vergüenza alguna. Como segunda conclusión, es admirable y respetable la manera en la cual se dirige a sus oyentes y como coloquialmente se diría, da la cara a su opositor, en este caso al presidente Guillermo Lasso, mediante argumentos estructurados. Asimismo, siendo empático con la realidad en la cual se encontraba el pueblo en ese entonces. Por otro lado, su opositor respondía con argumentos vacíos y repetitivos, denotando claramente su falta de empatía y valor hacia la situación. Por otra parte, Leonidas Issa es un personaje político que ganó popularidad y reconocimiento en el año 2019, en el contexto del primer paro nacional en el Ecuador, debido a su representación por las comunidades indígenas. Este hecho demuestra que lamentablemente es necesario un contexto desfavorable para que la sociedad tome en cuenta a ciertas comunidades, en este caso a las comunidades indígenas. Y por último, de manera implícita y basado en el análisis, es rescatable los valores que demuestra Leonidas Issa, tanto a sí mismo como a su pueblo o público. Cabe recalcar que en medio de la tormenta brindó una luz de esperanza, tanto por el lado de la lucha, en este caso el pueblo, como del lado opositor, la Policía Nacional del Ecuador y Fuerzas Armadas. Por consiguiente, existió una ayuda de todos, con alimentos, víveres, entre otros. De igual manera, se evidenció respeto al evitar emitir comentarios de odio, tanto del lado de la lucha como del lado opositor, cumpliendo la frase
que Isa resalta en alguno de sus discursos. Todos somos pueblo. Muchas gracias por su atención brindada.